Bienvenido a esta edición de Noruega desde dentro. Inspiramos informando de qué hablan los noruegos con los titulares principales domésticos en la sociedad noruega, hoy lunes 19 de febrero. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Facebook. Al final de esta edición tratamos el titular que nos lleva a la pregunta actual y relevante del referéndum del momento. ¿Te parece correcto hacer como en Noruega y obligar a los hombres a coger una parte de la baja por nacer un hijo? Es decir, que de las semanas de vacaciones pagadas que se da hoy por el nacimiento de un hijo, los hombres deben coger algunas de estas semanas obligadamente y no solamente tal vez voluntariamente. ¿Sí o no? Estos son los titulares relevantes hoy. En Aftenposten vemos en titular: la construcción estatal del ferrocarril quiere retrasar varios años el lanzamiento de trenes rápidos con doble rail entre Oslo y las ciudades cercanas, y así incumplir con varios años los plazos dados por el Parlamento noruego de lanzar estos trenes rápidos en el año 2024. El caso es, para realizar este plan, que cubre casi 200 kilómetros del norte al sur, atravesando Oslo, el terreno disponible es estrecho, múltiples desvíos temporales necesarios de carreteras y el terreno en Noruega es en general roca dura. Y según muchos, el presupuesto es demasiado pequeño para hacer esto. Otros dicen que cantan tarde sobre sus problemas de proyección y realización, es decir, complicado. Y vemos también detalles de orgullo noruego por todas las medallas logradas en los Juegos Olímpicos de Invierno, diciendo que a pesar de 2 oros y 1 plata, esta mujer no va a participar ahora en el equipo nacional noruego. En VG vemos más orgullo olímpico, diciendo una mezcla de humano y un robot. En Dagbladet, 70 alertas sobre acoso sexual en los partidos políticos noruegos. Los partidos políticos, igual como las empresas estatales y muchas empresas privadas, están logrando captar un número increíble de alertas a través de sus protocolos internos sobre cómo recibir y cómo manejar alertas internas sobre acoso sexual. Tratábamos este tema ampliamente con una pregunta de referéndum en nuestra crónica ahora el martes 13. Noruega, con una población de 5 millones y 70 alertas, en España equivaldría, con 50 millones de españoles, a unas 700 alertas solo en los partidos políticos, y casi siempre enlazados a un abuso de poder como escudo para realizar acoso sexual. A los noruegos se les está escandalizando todo esto, y la prensa hace todo lo que puede para cubrir este tema de una forma relevante para eliminar esta lacra en la sociedad noruega. En el periódico de las izquierdas nos notamos que una de las uniones de trabajadores anuncia que está dispuesto a ir a una huelga para que suban los salarios a los trabajadores extranjeros. El caso es que empresas extranjeras contratadas o subcontratadas traen muchas veces a sus propios trabajadores, presionando así hacia abajo los salarios de los trabajadores noruegos. Es decir, que una de las maneras para proteger el nivel salarial alto del trabajador noruego es a través de subir el sueldo mínimo que se puede y suele pagar a los trabajadores extranjeros que vienen con las empresas extranjeras contratadas para trabajar en Noruega. En este periódico cristiano vemos una petición al partido político cristiano de que se une a la mayoría parlamentaria noruega en hacer que consumir drogas deje de ser un acto criminal. En este periódico regional vemos prensa crítica local haciendo seguimiento del uso de una celda desnuda en la cárcel regional para los que sufren un ataque temporal de locura intentando hacerse daño a sí mismos, diciendo que esto puede estar en contra de los derechos humanos. En Dagsavisen vemos: estamos con cientos de químicos tóxicos en el cuerpo, esto debería ser ilegal.
haciendo así también un hincapié a la campaña de concienciación que cubrimos el otro día contra los plásticos tóxicos, sobre todo en juguetes blandos viejos de plástico y plásticos que están en contacto con comida caliente. En este periódico vemos también: los hospitales noruegos envían a los recién nacidos a casa cada vez más temprano, en algunos casos solo 6 horas después de nacer. Ahora algunos expertos temen que se puede aumentar la mortalidad infantil en Noruega. En el periódico de negocios Dagens Næringsliv vemos el titular: los hombres con hijos pequeños quieren que se aumente las semanas de baja que el hombre está obligado a coger. La razón es que a veces el jefe, aún en Noruega, ve un poco mal que el hombre trabajador noruego se quede en casa con los peques. El tema es el siguiente: los noruegos tienen ahora derecho a una baja por nacer o a adoptar un niño. Pueden elegir entre dos módulos: 47 semanas con 100% del salario o 57 semanas con 80% del salario. Los hombres pueden coger 10 de estas semanas, y si no las cogen, se pierden estas 10 semanas. Es decir, es básicamente obligatorio, y el 90% de los hombres padres noruegos se aprovechan de este derecho. Pero los hombres pueden, y cada vez más suelen, coger más semanas aún. La sociedad noruega está dividida por la mitad en la opinión sobre si o no obligar a los hombres de esta manera, pero la tendencia de la opinión es hacia el sí. Los de la derecha tienden a estar en contra, los de la izquierda tienden a estar a favor, pero curiosamente los más a favor son los padres y madres que tienen hijos pequeños, donde solamente el 4% está en contra de obligar a los hombres así. Y esto nos lleva a la pregunta actual y relevante del referéndum del momento. ¿Te parece correcto hacer como en Noruega y obligar a los hombres a coger una parte de la baja por hacer nacer un hijo? Es decir, que de las semanas de vacaciones pagadas que hoy se da por el nacimiento de un hijo, los hombres deben coger alguna de estas semanas obligadamente y no solamente tal vez voluntariamente. ¿Sí o no? Y recordamos la pregunta de la crónica anterior. ¿Te sorprende que en Noruega de las mujeres que trabajan tienden más a trabajar a jornada parcial las que ya no tienen un hijo menor de 16 años o no tienen hijos? Es decir, que tienden más a trabajar a jornada completa las que tienen algún hijo menor. ¿Te sorprende? ¿Sí o no? Puedes contestar a estas preguntas en esta página. Y con esto cerramos esta edición. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Facebook para inspirarte con la información sobre de qué están hablando los noruegos a través de nosotros aquí en Noruega desde dentro. Que sigas teniendo un día estupendo.